La Edad Media es una extensa etapa histórica que generalmente se sitúa entre la caída del Imperio Romano del Occidente en el año 476 y el descubrimiento de América en 1492. ¿Por qué se denominó Edad Media? Porque es una etapa que se encuentra entre la civilización romana y el Renacimiento, una etapa oscura o medio entre dos esplendores. La Edad Media tiene una expresión artística de un periodo, el cual es fiel reflejo de sus características históricas. Esto tiene un contexto artístico en el cual se divide en dos etapas. La primera etapa es Alta Edad Media. Surge en el siglo V al siglo X. No tiene una clara diferencia con el periodo tardo romano. Como segunda etapa tenemos Baja Edad Media, que surge en el siglo XI al siglo XV. Algunos autores se distinguen entre Plena Edad Media, siglo XI al siglo XIII, y Baja Edad Media, propiamente dicha, siglo XIV y siglo XV. Características generales de las artes medievales. El predominio de la religión católica. El hombre manejaba su vida siempre acorde con los criterios religiosos, siendo la expresión de la fe el motor que movía a los artistas e intelectuales de la época. La lentitud de los cambios. La sociedad se movía de manera muy lenta, lo que se reflejó en la vida artística. La rígida sociedad estamental provocaba también rigidez tanto en lo artístico como en lo intelectual. El latín como factor de unidad. Esta lengua fue utilizada a lo largo de toda la Edad Media por los intelectuales de la época en toda Europa. Casi todo quedaba plasmado en esta lengua, desde las leyes hasta el culto, pasando por las pocas obras filosóficas creadas en aquel periodo. Importancia de los monasterios y universidades. Primero los monasterios y después las universidades se convierten en auténticos centros culturales. Se dedican principalmente a las enseñanzas religiosas y copiados de los manuscritos, pasando a jugar un papel muy importante en la historia del arte cristiano. Importancia de la arquitectura. Por su perdurabilidad, la arquitectura se convierte en el arte más conocido y reconocido, no solo en la actualidad, sino en la propia época. Sus diferentes características son fiel reflejo de la evolución económica, social y cultural de cada periodo. Arte medieval. Las obras de arte medievales aparecieron en un contexto donde no existía todavía la definición de arte ni tampoco existía la de belleza. Incluso tampoco existía el concepto de bellas artes o de artistas. El arte medieval tenía que cumplir tres características fundamentales para hacer este tipo de arte. La primera, tiene como carácter ofrenda hacia Dios, difuntos o santos. Su objetivo es conseguir una indulgencia, su gracia, entre otros. La segunda, tiene que ser un intermediario entre lo humano y el mundo sobrenatural. Suele incluir imágenes medievales en función pedagógica que explica los dogmas de la fe cristiana y su historia sagrada. La tercera, ha de ser una confirmación del poder. Por un lado, ha de ser el poder de Dios y de la Iglesia, y por otro, sitio de poder político, aunque a finales de la Edad Media surgen otros agentes sociales. La Alta Edad Media se conformaba por el arte paleocristiano. El arte paleocristiano en el Imperio de Occidente cubre el periodo que va desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana hasta la invasión de los pueblos bárbaros. Por su lado, en el Imperio de Oriente, el arte paleocristiano dará lugar al llamado arte bizantino. El arte paleocristiano se caracteriza por representar un pequeño número de figuras y de diversos objetos. La variedad de colores es limitada.
La pintura, más que figurar, sugiere. Las figuras se dirigen al espectador. Desde el punto de vista formal, es habitual la jerarquización de las figuras, la desproporción, el interés en el gesto y excepcionalmente el desnudo que iría desapareciendo poco a poco. El uso de las catacumbas, que derivaría en panteones públicos, está muy difundido. La Alta Edad Media también se conformaba por el arte bizantino. El arte bizantino es una expresión artística que se configura a partir del siglo VI, fuertemente enraizada en el mundo helenístico, como continúa del arte paleocristiano oriental. Se le considera el arte más refinado de la Edad Media en términos de calidad, material y habilidad, cuya producción se centra en Constantinopla. Se caracteriza por frescos monumentales y mosaicos, y por las iglesias abovedadas. El arte islámico, denominación que recibe el arte producido por individuos adscritos a la religión de Islam. Geográficamente abarca 3 continentes y que se extiende desde Indonesia hasta la península ibérica. Destacan como sus constantes ideologías el rechazo de la imagen y predilección de las fantasías de fondo naturalista y geométrico. En el mundo islámico se tiene la convicción de que el hombre no es ni el centro de la creación ni la medida perfecta a la que deben adecuarse el resto de las cosas. Este dato se traduce a prescripciones como la prohibición de la producción de imágenes de Alá y de hombres. Esta última simplemente no se respeta. La presencia de imágenes provoca la ausencia de una escultura islámica como tal, pues solo está presente en función de la arquitectura. El ladrillo y la mampostería fueron los materiales constructivos más utilizados y materiales decorativos por excelencia son el yeso y la escayola. El constructor islámico elige el cuadrado como elemento organizador del espacio y emplea la esfera cúbica para el desarrollo de cúpulas. Como elementos sustentables, emplea la columna y el pilar, ambos de herencia romana, porque soportan techumbres ligeras, habitualmente de madera, y el arco, que es normalmente hecho de herradura. Arte prerrománico. Como arte prerrománico se entiende al conjunto de obras realizadas durante los siglos VIII, IX y X en el terreno de la pintura, la escultura y muy especialmente la arquitectura. Engloba distintas manifestaciones artísticas: el carolingo, el otomano, el amorbado y el austriano, y mozárabe español. El arte carolingio, realizado bajo el reinado de Carlomagno, conoce un renacimiento del lenguaje clásico, mezclado con abundantes elementos bizantinos. En la arquitectura se ponen a punto muchos elementos que cristalizarán en el románico, como el crucero, los ábsides continuos, el arco perpetuo, el deambulatorio y el pilar compuesto. El edificio más importante de este estilo es el Palacio de Carlomagno en Aquisgrán, donde la herencia bizantina se conjuga con un sentimiento de equilibrio propio del mundo clásico. La cultura caroligna destaca por su carácter pleno y esquemático. Se producen marfiles de gran calidad, muy influidos por las formas del clasicismo. Y también tiene gran importancia la orfebrería, de la que es buen ejemplo el altar de San Ambrosio de Milán. En estas regiones aparecen las nervaduras o arco de refuerzo para el sostenimiento de bóvedas. La finalidad constructiva de estos arcos los conviene en el procedente más inmediativo de la bóveda de ojivas, fundamento de arquitectura gótica. Baja Edad Media. La Baja Edad Media es un término que a veces produce confusión, pues procede del equívoco etimológico entre alemán y castellano. Baja no significa decadente, sino reciente, por oposición al alta de la Alta Edad Media, que significa antigua, en alemán, viejo o antiguo. No obstante, es cierto que desde alguna perspectiva historiográfica puede verse al conjunto del periodo medieval como el ciclo del nacimiento, desarrollo, auge inevitable, caída de una civilización. Modelo interpretativo que inició Gibbon para el Imperio Romano, donde es más obvia oposición entre Alto Imperio y Bajo Imperio, y que se ha aplicado con mayor o menor fortuna a otros contextos históricos y artísticos. Durante la Edad
Baja Media surgieron dos tipos de arte que son el arte románico y el arte gótico. Arte románico. El arte románico fue un estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XI, XII y XIII. El arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo en agrupo de las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media: romana, prerrománica, bizantina, germánica y árabe, y consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicando a todas las manifestaciones artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania, y en cada uno de estos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional con un ámbito europeo. Arte gótico. El arte gótico nace como evolución del arte románico. Su nombre se debe al primer pintor Giorgio Vasari, quien alude como gótico al considerarlo de origen germánico proveniente de los godos. Cronológicamente, el gótico comprende desde el siglo XII hasta el XVI. Su origen geográfico corresponde a la isla de Francia con Saint-Denis en París y a la Catedral de Sens hacia 1125, pese que es una continuación del estilo románico, que es recogimiento o obscuridad, predominio de masas sobre vanos. El gótico es completamente distinto: luz, color, elevación, expresibilidad y naturalismo. Se da literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XVI. La literatura de ese tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos, un concepto amplio y complejo, que abarca desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. A causa de la gran amplitud espacial y temporal de este periodo, se hace fácil hablar de la literatura medieval en términos generales sin caer en simplificaciones. Por ello, es más adecuado caracterizar las obras literarias por su lugar de origen, su lenguaje o su género. Desde la liturgia cristiana y su música estuvieron marcadas por su origen en la tradición judía, canto de la sinagoga, al que vino a sumarse la influencia griega y romana, incluida su teoría musical y su filosofía. La música comprende toda la música europea compuesta durante la Edad Media, aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y el siglo XV, cuya música suele ya clasificarse como propia del Renacimiento. La única música medieval que fue escrita es la ligada a la Iglesia y las instituciones eclesiásticas, como monasterios, y en menor medida la profana, creada en los círculos aristocráticos. El canto o monodía religioso, popularmente denominado canto gregoriano, es música estrictamente vocal de ritmo, libre de texto latino y escrita en una sola voz.